Trump endureció sus críticas contra Biden en un intento por recuperar su popularidad como candidato republicano. El expresidente estadounidense volvió a insistir en su visión de que la Casa Blanca está llevando a cabo una cacería de brujas en su contra con procesos judiciales que pretenden interferir en las elecciones presidenciales del año que viene. El expresidente estadounidense Donald Trump endureció este sábado sus críticas hacia Joe Biden y lo acusó de corrupción sin aportar pruebas, en un intento de mantenerse a la cabeza en la carrera por ser elegido como candidato republicano a la presidencia. 2 semanas después de ser imputado por los documentos clasificados hallados en su mansión, en un discurso pronunciado en la capital estadounidense durante una gala dispuesta por una organización de cristianos evangélicos, Trump acusó de forma infundada a Biden y a su hijo Hunter Biden de mantener presuntos negocios turbios con China, entre otras cosas. El exmandatario hizo referencia al hijo del presidente en la semana en la que ha sido imputado por posesión ilegal de un arma y por presentar y pagar tarde sus declaraciones de impuestos en el 2017 y 2018. El expresidente republicano volvió a insistir en su visión de que el gobierno de Biden está llevando a cabo una cacería de brujas en su contra, con procesos judiciales que pretenden interferir en las elecciones presidenciales que se celebrarán el año que viene. Ha armado a las fuerzas del orden público para interferir en las elecciones, y este es el mayor abuso de poder en la historia del país, afirmó Trump, repitiendo los argumentos que suele emplear para defenderse. Aunque ya ha expresado obviamente sus opiniones a través de las redes sociales en las últimas semanas, este ha sido uno de los primeros actos públicos desde que el pasado 12 de junio compareciera en el Tribunal Federal de Miami, donde fue fichado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida durante un allanamiento del FBI en el 2022. Tengo todo el derecho de tener estos documentos, aseguró, y calificó de ridícula las acusaciones en su contra, que en su opinión le han hecho subir en las encuestas. Pero según un sondeo publicado por la CNN esta semana, Trump ha bajado 8 puntos. El 47% de los republicanos y los votantes registrados de tendencia republicana dicen que Trump es su primera opción para la nominación presidencial del partido frente al 53% de las mismas encuestas en mayo. El exmandatario participó en el cierre de la conferencia Road to Majority, o Camino hacia la Mayoría, organizada por la evangelista Faith and Freedom, Fe y Libertad, y ofreció un discurso en el que hizo referencia constantes a Dios. Con varios procesos judiciales en su contra, el primer presidente y expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal aspira a convertirse como máximo favorito en el candidato republicano a unas elecciones que serán las más importantes que el país va a tener, porque este país se va al infierno, advirtió este sábado. En un discurso de 1 hora y media no pudieron faltar las referencias al aborto, erigiéndose como el presidente más pro-vida en la historia del país y celebrando la decisión del Tribunal Supremo, a menos de una mayoría de jueces conservadores apuntalada por él mismo, de hace justo un año cuando se tumbó la sentencia de Roe contra Wade que protegía el derecho al aborto a nivel federal. Y consciente del público al que se dirige, también hubo referencias a las políticas llevadas a cabo por Biden para defender los derechos de colectivos como la comunidad LGBTI. Tampoco faltaron dos de sus temas favoritos, China y la inmigración. Gracias a las políticas de fronteras abiertas de Biden, dijo, el país se ha llenado de personas que vienen de prisiones e instituciones psiquiátricas. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Lavrov considera infundadas las palabras de Biden sobre amenaza nuclear de Rusia. La declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la amenaza del uso de armas nucleares por parte de Rusia no tiene ningún fundamento, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. El mandatario estadounidense había afirmado que la amenaza del uso de armas nucleares por Rusia es real
y calificó el emplazamiento de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia de completamente irresponsable. No otorgaría gran importancia a los exabruptos verbales que no tienen ninguna base, resaltó Lavrov. El pasado 25 de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que Moscú y Minsk acordaron el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia sin violar los compromisos internacionales. Según el líder ruso, no se trata de un traspaso de armas nucleares a Bielorrusia, lo que supondría una violación del Tratado sobre la No Proliferación, o TNP, sino de su emplazamiento. Además, recordó que Estados Unidos lleva años emplazando armas nucleares en diferentes países en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, entre ellos Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía. Putin agregó que la construcción de un silo de armas nucleares tácticas en Bielorrusia finalizará el próximo 1 de julio. Inmigración hizo crecer población blanca y asiática en Estados Unidos. La inmigración provocó también el crecimiento de la población asiática, que fue el grupo racial o étnico que registró la mayor expansión el año pasado. La cantidad de nacimientos superó la de muertes en las poblaciones hispanas, negra, tribal y hawaiana. Sin inmigración, la población blanca de Estados Unidos hubiera disminuido el año pasado. La inmigración provocó también el crecimiento de la población asiática, que fue el grupo racial o étnico que registró la mayor expansión el año pasado. La cantidad de nacimientos superó la de muertes en las poblaciones hispanas, negras y tribales y hawaianas. Las cifras estimadas de población difundidas por la Oficina del Censo revelan los factores que produjeron cambios por grupos raciales, étnicos y de edad del año pasado, y también desde el comienzo de la transmisión del COVID-19 en el país en abril del 2020. El país tenía 333.2 millones de habitantes a mediados del año pasado, 7.4% más que el año anterior, de acuerdo con los cálculos del 2022. La población blanca de Estados Unidos aumentó gracias a la inmigración. Sin ella, la población blanca, incluidos los que se identifican con más de una raza, hubiera disminuido en más de 85.000 personas en lugar de aumentar en más de 388.000, un 0,1%. Si se reduce el enfoque a las personas blancas no hispanas que se identifican con una sola raza, la población blanca se redujo en más de 668.000 personas, dado que el número de inmigrantes no alcanzó a compensar el decrecimiento natural debido a que las muertes superaron a los nacimientos. El crecimiento de la población obedece a dos factores: la inmigración y el incremento natural. Cuando hay más nacimientos que muertos, los datos difundidos el jueves revelan la complejidad de los patrones de población en cambio constante y refuerzan un nivel de sutileza que no siempre se refleja en el debate político sobre la inmigración. Las comunidades de inmigrantes y refugiados traen talento, cultura y un conjunto de destrezas que nuestra gente necesita, dijo Ari Obenson, presidente y director del Instituto Internacional de San Luis, que ayuda a los nuevos habitantes a adaptarse a la vida en el país. Desde el comienzo de la pandemia en abril del 2020, la población blanca ha crecido en 391.000 personas, impulsada por la inmigración. La población hispana del país creció en más de 1 millón de personas, el aumento en número netos más grande de cualquier grupo racial o étnico. 2/3 del aumento se debió al crecimiento natural, o sea que el número de nacimientos superó al de muertes. Más de 63.3 millones de personas se identificaron como hispanas el año pasado, un aumento del 1,7% con respecto al año anterior. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.